Pero el senador Manín Ríos, de hecho, ha profundizado en declaraciones a la prensa sobre su proyecto de ley para reinstaurar la ley de caducidad. Y esto decía, mira. En los últimos días hemos insistido en que en este país se está atropellando el Estado de Derecho por parte de ciertos actores de la justicia que han procesado y condenado a inocentes en base a falsos testimonios, que no respetan principios básicos del derecho como el de la irretroactividad de la ley, los tiempos de prescripción, no juzgar dos veces por la misma causa. Lo que aquí está en juego no es la defensa de una corporación, sino la vigencia del Estado de Derecho. Hoy son los ciudadanos uniformados. Mañana puede ser cualquiera quien quede expuesto a la arbitrariedad sesgada del magistrado de turno. Esto es lo que debilita la democracia. El argumento que se esgrime para violar nuestro marco normativo es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de febrero de 2011. Un fallo totalmente lesivo de nuestra soberanía, ya que exigió desconocer lo establecido en nuestra Constitución y que aquí se aceptó y se cumplió con total docilidad. Pero resulta que los tratados y convenciones que firma la República no tienen rango constitucional y por lo tanto ni pueden ser violatorios de la Constitución ni de los principios que en ella se establecen. Anteponer esos tratados a nuestra Constitución es aceptar que se nos gobierne desde afuera. Ello es explicable en quienes toda su vida aceptaron y aceptan que se nos indique desde otras latitudes lo que debemos hacer, de quienes exhiben con orgullo su cipallismo apátrida. Acá hubo una ley que pretendió servir a la pacificación nacional después de un lamentable periodo de fractura y desencuentro entre los orientales. Esa ley es la única de las casi 20.000 leyes que desde 1830 se votaron en el país, que fue 2 veces ratificada por el cuerpo electoral. Y esa ley, la más legitimada de todas nuestras leyes, fue derogada por una mayoría de un voto en el Senado en el año 2011, por una ley que en parte fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Y a partir de ahí se abrió el camino para que ciertos magistrados actuaran con total impunidad, alentados por un coro al que solo le interesa la venganza. Para finalizar, es bueno recordar que en la instancia en que se votó la ley que desconoció dos pronunciamientos populares, con solo los votos del Frente Amplio, los representantes de los partidos Nacional, Colorado e Independiente realizaron contundentes declaraciones en el sentido de que la aprobación de la ley 18.831 era un duro golpe a la democracia. Bien. Y nos acompaña hoy, porque ayer abordábamos el tema, insisto, nos estaba acompañando el analista político Nelson Fernández. Teníamos además un Zoom con Martín Rizo, constitucionalista. Hoy está con nosotros en el estudio el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la acompañarnos. invitación, por estar acá y a la audiencia también. Bien. Uno escucha lo que plantea el senador Manín Ríos, podrá compartirlo o no, pero es claro. Aún así, se hacen un montón de otras interpretaciones, ¿no? Una, por ejemplo, el punto es para que no se sigan procesando o equivocando sobre los procesamientos a militares, o que queden libres los que ya fueron procesados. Dicho de otra manera, ¿se entiende que Gabazo fue erróneamente procesado? No, nosotros no decimos eso. Nosotros decimos de que lo que no queremos es que gente inocente que hoy está siendo procesada se siga continuando esta situación. Bien. Nosotros no podemos permanecer inmóviles ante este tipo de injusticias que se están dando en estos días. Anoche en un programa televisivo un propio dirigente del Frente Amplio decía que la responsabilidad de esto es la gente que no habla. Bueno, a eso iba. ¿Por qué será que se termina desde la perspectiva de Cabildo Abierto y de quienes quienes acompañen, entender que no se está procesando con justicia
¿De quién es la responsabilidad de haber aportado información para que se vaya al verdadero y no a otro? La responsabilidad sin duda es de los magistrados. Son ellos los que deben de impartir justicia No, pero y acá se está invirtiendo la carga. O sea, en nuestro país, acorde con nuestra jurisprudencia, se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Para el caso particular de estos casos, claramente se es culpable hasta que no se demuestre que se es inocente. Bien, entiendo lo que usted plantea, pero no me haga esa de se es inocente, que es un principio que está clarísimo. Pero ¿por qué no salen corporativamente los militares que tienen la información para darla, para que no se procese injustamente a alguien? Y yo desconozco por qué no lo hacen. Calculo que no lo hacen. ¿Porque hay un pacto de silencio? No creo que haya ese pacto de silencio, que tanto se habla, es Sí. parte de un relato. Pienso de que hay que ver la historia en su contexto. Cuando en un momento se dijo de que solo interesaba la verdad, que cuando apareció la Comisión para la Paz y todo eso, muchos fueron y hablaron, me consta, o por lo menos es lo que se deduce de haber visto esa Comisión para la Paz. Pero resulta que no era solo que les interesaba la verdad, sino que les interesaba que también, La justicia. es lógico, la justicia. Bien. Entonces, fueron 30 años presos, fueron, no sé, 20 años presos, aquellos que cometieron ese tipo de delitos. Después se siguió buscando y ya pasó a ser una casa de brujas. Si murió el responsable, bueno, ¿y quién más venía abajo? Entonces el que venía abajo, ese va preso. Y si murió también el que venía abajo, porque pasaron los años, claro, pasaron 50 años, murieron una cantidad y al final terminan metiendo preso al soldado con 20 años. Son cosas que son inadmisibles. Por eso pensamos que son casos clarísimos en los cuales la justicia hoy no está, o por lo menos no la justicia, pero sí ciertos fiscales no están cumpliendo con lo que es el derecho de todos, o sea, de que ellos sean imparciales y que sean objetivos. Bien, vamos al proyecto, ¿le parece, senador? Si nos puede adelantar en qué va a consistir o cuáles van a ser los criterios, porque creo interpretar que tampoco se plantea el dar vuelta a la página y acá nunca pasó nada. No. Entonces, ¿quiénes van a poder ser procesados? ¿Qué tipo de investigaciones se van a poder llevar adelante? Bueno, el proyecto nuestro reconoce el derecho inalienable de todos los familiares, sucesores o víctimas de los desaparecidos a continuar buscando los restos de los mismos. Eso se lo reconoce. También se reconoce todo tipo de retribuciones o beneficios que han obtenido, compensaciones que han obtenido las víctimas, los familiares y todos sus sucesores, ya sean con la cuestión de pagos de pensiones y también sus derechos sanitarios. Todas esas cosas que sabemos que existen se reconocen. También se reconoce que el derecho penal ha cumplido con su función retributiva, restauradora y también de prevención en el tiempo que transcurrió de la llamada justicia transicional. También en ese decreto se declara nuevamente que se debe de cumplir con los marcos constitucionales de nuestro país. O sea, no se puede aducir un convenio o la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos, como en este caso, sin cumplir lo que es la Constitución. Nuestra Constitución en el artículo 4 es muy clara, dice que la soberanía radica exclusivamente en la nación y es ella la que debe hacer sus leyes. Eso es lo que dice nuestra Constitución, nuestro artículo 4. Es decir, que este tipo de acuerdos o tratados de orden internacional, nuestra Constitución no le da el rango constitucional, le da el rango de ley. O sea, y una ley no puede estar por encima de lo que dice la Constitución. Bien, pero estamos hablando del fallo, de una sentencia del tribunal, de la Corte. Sí. No del convenio necesariamente. Bueno, porque hubo una ley, la 18.026, en este caso fue la 18.831,
la que reconoce el fallo ese internacional con derechos superiores a lo que son nuestra propia Constitución de la República. ¿Le parecería bien que nos asimiláramos a, no sé, Venezuela u otros muy pocos países que están justamente como en una lista de por fuera de las Naciones Unidas, o porque no obedecen o responden a los fallos de la Corte Interamericana, por ejemplo? Mire, esa pregunta que me hace usted, yo trabajé 3 años en Naciones Unidas, o sea, por supuesto que reconozco cualquier tipo de organización en la cual el país es parte y ha firmado, eso lo reconocemos todos, nadie va a dejar de reconocerlo. Lo que sí no creemos que el señor Mengano de Helsinki, el sultano de Washington y el perengano de Moscú vaya a decidir qué es lo que se debe hacer acá y no vaya a respetar lo que es nuestro ordenamiento jurídico. Eso nosotros no lo concebimos. Bien, de todas maneras no me terminó de decir. El proyecto, entonces, entiende, respeta y para nada va a interferir con todo lo que entienden fue justo y sigue siendo justo, que son las reparaciones, las compensaciones a familiares y demás. Sí. Pero ¿qué pasa con la posibilidad de que, bueno, en algunos casos al menos, se pueda seguir investigando? ¿O la idea es cerrar imprescriptible, prescribieron todos? No, en el caso de los desaparecidos, nosotros mismos lo ponemos, están en el proyecto de ley, que sigan investigando y que, digamos, queremos realmente que se encuentren los restos de los desaparecidos. Creemos en el derecho inalienable de los familiares de encontrar esos restos. Sí, pero más allá de encontrar, más allá de la verdad, ¿la justicia también? Pero ¿de cuál justicia nos estamos hablando? ¿De la justicia de meter preso a un soldado que tenía 20 años porque dio cumplimiento a una orden que en el marco de la obediencia debida tenía la obligación de cumplir y que si no hubiera sido penado con el delito militar de insubordinación o de desobediencia, y que en aquellos años, en el año 72, en el cual vivíamos en un Estado de Derecho, el soldado no hizo más que cumplir con su deber y ahora, después de 48 años, se le pone en la cárcel? ¿Esa es la justicia? Bien. ¿Qué pasa hoy? Se está refiriendo al último caso, ¿no? Sí, ¿qué pasa hoy si en este preciso momento un recluso del penal se está escapando, se le da la voz de alto, se le tira 3 veces para arriba, el hombre sigue corriendo? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que dejarlo que se vaya? ¿O tiene que cumplir el soldado con lo que es su obligación? ¿Qué hay que hacer acorde con la ley de urgente consideración? El piloto de una aeronave en el cual el Poder Ejecutivo le da la orden de derribar una aeronave que supuestamente viene con droga. Dentro de 10 años, ¿al piloto ese lo vamos a meter preso? Bien, pero usted sabe bien, senador, que en realidad el debate y lo más complejo no pasa por el tipo de ejemplos que usted está dando, sino por aquellos delitos que fueron durante la dictadura, lo que se llama terrorismo de Estado, que es muy distinto a lo que puede ser el accionar de un policial o un militar en democracia. Entonces usted se remite al último caso que tiene sus propias complejidades. Pero acá el proyecto es mucho más abarcador, ¿no? Y no se refiere al último caso necesariamente. No, se refiere a todos los casos. Pero lo que no hay diferencia entre lo que es terrorismo de Estado y lo que es cumplimiento de las terrorismo de funciones Estado en se democracia. reconoce, todos los excesos de terrorismo de Estado. Nosotros no defendemos ni dictadores ni violadores de los derechos humanos, eso nosotros no lo defendemos. Nosotros sí defendemos casos como el de este soldado, como otros más que por firmar un acta hoy los mandan presos. Digo, esas cosas son inadmisibles. No se puede creer realmente que a uno por ser juez sumariante de una unidad militar, porque firmó un acta, lo manden preso. Bien. ¿Eso son violaciones a los derechos humanos? Permítame, senador, abrir al panel a ver qué piensan y qué les gustaría preguntar. Alfredo, ¿cómo ves esto? Yo veo como esta jugada de Cabildo Abierto me parece que está intentando perfilarse políticamente. Evidentemente puede tener algún compromiso interno con sus votantes o sus grupos de peso, pero creo que está embretando al propio gobierno en el cual forma parte. En una cosa que además saben que no va a salir, porque ya el presidente creo que fue claro lo que dijo ayer en Cerrillos, etcétera, pero ellos siguen insistiendo con eso
Y me parece que es parte de la jugada política. Yo me perfilo, necesito marcar independencia y bueno, y cumplir con algún compromiso que tendrán con algún sector. La justicia, me parece que en Uruguay uno puede discutir muchas veces los juicios, algunos me gustan algunos y otros no. Pero la justicia ahora procesó, por ejemplo, a Miguel Sofía y a Jorge Gundelshoff, los dos civiles, los dos violadores de derechos humanos, ¿tá? Y me parece que fueron bien procesados, que fueron impunes durante 40 años, y como esos casos hay muchos otros, ¿tá? De que se pueden cometer errores sin lugar a duda. ¿No está de acuerdo, senador? ¿Ah? No conozco bien detenidamente los casos de ellos, no sé si ellos Bueno, violaron, estúdienlo, porque son bastante ellos conocidos. El Charleta Gundelshoff y Miguel Sofía. Que fueron, ¿Ah? sí, Son conozco, bastante es conocidos. el caso de un comunista Sí, o sí, un comunista arrepentido o converso espía y dentro. otro, sí, sí. Ahí está, lo conozco muy bien. No sé si violaron los derechos Miembro humanos. del escuadrón, Esa parte, si violaron los derechos humanos, esa parte yo la desconozco, no sé. Bueno, se puede estudiar. Si violaron los Están derechos todos los humanos archivos, es una cosa, pero Sí, otra cosa muy distinta es que simplemente por el hecho que fue colaborador. Bueno, tenemos el caso Amodio Pérez, por ejemplo. También. Ahora en nuestro país, usted y yo le vamos a pagar $100.000 al señor Amodio Pérez porque la justicia fue en la misma línea de lo que estamos hablando ahora. Sí, fue un ¿Y a error, usted le parece sin lugar a bien? dudas. Yo lo dije ya públicamente, no tengo ningún ¿Y a usted problema. le Fue un parece error bien? procesarlo. Lo tengo que dejado irse. Y bueno. A los traidores, Puente de Plata. Ahí coinciden, ahí coinciden. Pero no, hay un tema, perdón, cortito, que me parece que es importante. El senador Manini del Parlamento habla del cipallismo, de las ideas, esa cuestión siempre atribuyéndole a organismos internacionales una especie de poder malévolo sobre la independencia de la soberanía uruguaya. Le recuerdo que usted y el senador Manini, coronel usted y general Elo, el retirado, fueron educados en la doctrina de seguridad nacional cuando entraron al ejército y en las Fuerzas Armadas. Y eso también no fue creado en Uruguay. La doctrina de seguridad nacional eran de los cipayos, ¿no? Que en aquel momento le hacían pleitesía a lo que venía del norte. O sea que cipallismos hay de todos los colores, aparentemente. Es muy fácil decir, hablar siempre de que el poder extranjero y las ideas foráneas, las ideas trascienden los estados. Entonces me parece que desde ese punto de vista es un discurso un poquito viejo, ¿no? Pero sabe que el general Manini y yo fuimos educados con los ideales democráticos republicanos, no fuimos educados. Entraron en el 73 y entraron en el 75. ¿Qué ideales democráticos republicanos? No me diga que en el 75 había ideales democráticos republicanos del ejército. Nosotros no tuvimos una doctrina de seguridad nacional, como dice usted. ¿Estaban aparte del resto? No sé, pero nosotros teníamos física, teníamos matemáticas, historia, geografía, no teníamos vivían en una burbuja. La materia doctrina de seguridad nacional, la verdad que nunca la tuvimos. No. Alejandro. Bien, bueno, lo primero que hay que decir a propósito de esto es que hay que marcarlo dentro de la lógica política y por lo tanto hay que resolverlo en esos asuntos. Más allá, porque no me gusta a mí sacar la pata del lazo, bueno, estoy en las antípodas de esta iniciativa porque precisamente las debilidades de lo que nuestro invitado, el senador Lozano, sugiere y creo que con acierto es que suena absurdo que algunos crímenes tengan que encontrar una decisión judicial casi medio siglo después. Justamente eso ocurre por las debilidades previas con que Uruguay encontró esa salida de pacificación que yo entiendo fue desacertada porque nunca jamás la falta de justicia, nunca jamás la falta de verdad, nunca jamás la impunidad podrían ser puentes que conduzcan a la reconciliación y a la pacificación. No obstante, ni por asomo cometo el insulto de sostener que quienes sí estuvieron a favor es porque de alguna manera tienen flaca vocación democrática. ¿Se entiende lo que digo? Del mismo modo que siento que es absolutamente improcedente adjetivar de cipayos a aquellos que entienden que el Uruguay, como muchas otras naciones, tiene que someterse a dictámenes de organismos internacionales que libremente, en este caso, Uruguay decidió integrar. No obstante ello, y yendo a la arena explícitamente política, a mí me gustaría, Raúl, que nos dijeras qué opinión te merece, un poco lo aludió recién Alfredo, las expresiones del primer mandatario en el sentido que esta solicitud de un socio importante de la coalición, aún así no están los acuerdos de la coalición de gobierno, con lo que de alguna manera parece desalentar la iniciativa. Y una más precisamente de un compañero tuyo de bancada, bueno, no estrictamente de bancada porque es representante nacional,
pero sí socio del gobierno, partícipe junto a ti del gobierno, el diputado Iván Posada, en el sentido de que Cabildo Abierto, o sea, tu partido, o sea, tú, representás los militares nostálgicos que resisten el Estado de Derecho. Bien, yo creo que hay que remontarse a lo que es la historia, ¿no? Entonces, si uno ve cuando se votó esa ley interpretativa que hoy queremos nosotros derogar, que la Suprema Corte de Justicia, en su artículo 2 y 3, los declaró inconstitucionales, es decir, que nosotros en realidad lo que queremos, entendemos que se tiene que derogar es el artículo 1. El propio presidente de la República, cuando era legislador, el propio el ministro Mieres, cuando era legislador en aquellos tiempos, Ope Pasquet, del Partido Colorado, es decir, ahí estoy nombrando creo que a 3 de la coalición de gobierno. Bueno, hay que escuchar lo que dijeron ellos, ¿no? El presidente de la República en aquel momento dijo que se le ocurría hacer un referéndum para, por ejemplo, ¿no? para derogar esa ley interpretativa en aquellos tiempos, ¿no? Ope Pasquet dijo en una alocución que hizo ahí en el Parlamento, entre otras cosas, repitió lo que dijo Fernández Huidobro, que se estaban pasando por las partes dos plebiscitos. Es decir, no, el diputado Iván Posadas se ve que no escuchó o no se enteró de lo que dijo su referente, ¿no? El ministro Mieres, en aquella época cuando está diciendo eso. Porque decía lo mismo que estamos diciendo los nosotros. que cambiaron de opinión son ellos y, por decirlo de algún modo, no ustedes. Pregunto, ¿qué cambió? ¿Qué cambió para que Mieres piense distinto? ¿O para que Ope Pasquet piense distinto? Y ¿O para acerca de que tú el presidente de la representas República los piense intereses distinto? de los militares nostálgicos que no tienen afinidad con el Estado de Derecho. Bueno, yo lo manifestaba en un lado. Si nosotros representamos a los intereses de los militares nostálgicos, Brasil debería estar muy preocupado. Si 270.000 personas nos apoyaron en octubre y hoy somos muchos más, pese a que a muchos sé que les va a pesar, pero hoy somos muchos más, digo, es para preocuparse. Digo, nuestro partido es un partido artiguista y por eso defiende lo que es la soberanía nacional. Por eso nosotros decimos de que no existe algo que se oponga a lo que es nuestra Constitución y a nuestro ordenamiento jurídico y que nosotros tengamos que decir que sí, señor. No, para nosotros eso no es una cuestión prescriptiva que tengamos que decir que sí. Podemos decir que sí o podemos decir que no, pero no tenemos por qué decir siempre que sí. No sé si quedó respondido. Te preguntaría más cosas, pero no, vamos a repartir. Ahí va, sí, Rodríguez. Yo creo que si Cabildo Abierto quiere quejarse por una falta cometida en la mitad de la cancha, no puede quejarse ante los periodistas, se tiene que quejar ante la FIFA o ante el juez. Si Cabildo Abierto entiende que el sistema judicial uruguayo está viciado hay casi una acusación de previcariato respecto de los jueces uruguayos o de los fiscales, me parece que lo que tiene que hacer Cabildo Abierto es recurrir a la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, porque si entiende que está violando los derechos humanos de las personas... Pierde soberanía. ¿Qué hace eso? Bueno, no. Lo que pasa es que la visión de Cabildo Abierto es una visión de prevalencia total del derecho local. No reconocen el derecho internacional al cual el Uruguay se sometió voluntariamente, al cual está comprometido, porque se sometió voluntariamente. O sea, nosotros hemos firmado un tratado con la Convención Americana de Derechos Humanos en el cual nos obligamos a lo que falle, y los fallos son inapelables, la Corte Interamericana. Entonces, ese es un gran problema, que es un problema de interpretación jurídica que nos va a separar seguramente con los abogados de Cabildo Abierto. Lo que yo no le admito al líder de Cabildo Abierto es que a las personas que pensemos diferente se nos trate de genuflexos. Me parece un insulto, un agravio gratuito de parte del propio Manini Ríos. Yo entiendo algunas de las razones por las cuales Cabildo Abierto está planteando esto y lo justifico en algunas sanciones a algunos militares donde, visto desde afuera, es probable que haya habido injusticias. Me refiero, por citar un caso, el caso de Dalmau.
Pero... ¿Qué caminos tiene hoy? Para mí tiene que ir a la Corte Interamericana. A ver, No, porque, a ver, ¿cuáles son las vías formales que le caben para apelar situaciones donde se entienda que hay injusticia? Victoria, voy a recordar un ejemplo. El Uruguay fue sancionado por la Corte Interamericana por violar los derechos de los hermanos Peirano en el año 2007. O sea, fíjense hasta dónde puede el sistema funcionar correctamente si se hace las cosas como tienen que hacerse. Yo creo que Cabildo Abierto tiene que ir a la Corte Interamericana y denunciar las fallas del sistema uruguayo. Sabes que no pero, lo van a hacer, obviamente, pero si desacreditan tampoco van a tener éxito con esto porque la ley de caducidad, señores, en el Uruguay, por la misma Suprema Corte de Justicia, ya fue declarada inconstitucional. Y yo entiendo lo otro, la ley 18.831. Yo creo que es lo mejor que le puede haber pasado a los militares que exista esa ley torpemente votada y impulsada por el Frente Amplio, porque justamente hay artículos que son inconstitucionales y ello ha llevado a que se trabaran una cantidad de casos que hubieran incriminado a mayor cantidad de militares y policías. ¿Qué opina de eso último? ¿De lo último o de todo? No, de lo último, de lo último. Estoy de acuerdo con que si el Uruguay afirma convenios internacionales, los tiene que cumplir. Eso no estamos en desacuerdo. Lo que sí decimos de que Uruguay tiene que cumplir con sus preceptos constitucionales, que es lo que nosotros, la nación oriental, decidió en su última constitución. Y si, como dije hoy en el artículo 4, dice que las leyes deberán ser dictadas por nuestra nación, algo que se oponga a todo lo que es nuestro ordenamiento jurídico, no, para mí eso no tiene valor. Bien, pero dejemos el debate jurista de lado porque evidentemente se ve que hay más de una biblioteca, o por lo menos dos, ¿no? Vamos un poco más al fondo del asunto. Esto que planteaba Rodríguez Pupo, lo último, se lo recuerdo por las dudas, de que tal vez lo mejor que le pudo pasar, en realidad, a algunos militares, es la votación torpe, creo que dijiste, ¿no? Sí. De la ley interpretativa, 18.831 es una torpeza al Frente también Amplio. con artículos declarados posteriormente inconstitucionales, lo que trabó un montón de posibles investigaciones y por ende, lo digo más vulgarmente, zafaron más militares. ¿Cree que puede ser así? Es que el artículo 117 de nuestro Código Penal, ¿verdad?, pone como máximo periodo de prescripción de los delitos los 20 años, para todas aquellas penas que sobrepasan los 30 años, ¿no? Eso es nuestro ordenamiento jurídico y eso es lo que dice nuestra ley. El principio de legalidad, ¿verdad? Es lo mismo un delito. El principio de legalidad que un es delito el que dice que las leyes no pueden ser retroactivas, pero la ley admite penal. que tengamos una visión diferente, No, por supuesto. ejemplo, para nosotros el ius cogens, que es los derechos esos que son inherentes al ser humano, están por encima y se regulan a otro nivel, a nivel del derecho internacional al que la Constitución uruguaya y la ley uruguaya se somete, porque nos habilita a estar en esos tratados. Entonces, yo digo, mientras eso exista, el Uruguay esté comprometido, tenemos dos visiones. Yo entiendo la visión de ustedes. Lo que no puedo entender que su líder político nos trate de genuflexos a lo que pensamos diferente. Yo no creo que se refiriera, tampoco me parece que sea importante, ¿no? En ese caso a los que piensan distinto. Sí, pero digo... Yo no creo que se refiriera, creo que él se refería a algunos casos muy puntuales y no a usted, espero que no sea a mí. No a ti. Vamos un poco más a lo medular. No nos quedemos en las adjetivaciones porque no avanzamos. Bien, bueno. Pero entonces, ¿esto es un juego político? También es. Pará. Entonces, ¿qué estamos debatiendo? ¿Con qué tanto nos comprometemos humanamente con este debate si en realidad es un juego político? Déjame preguntar. Esto lo están haciendo porque como saben que no se los van a llevar en la coalición, quedan como con un debe, un crédito a favor para negociar, no sé, más presupuesto para vivienda, para defensa. Efectivamente, todo lo contrario. Nosotros lo hacemos para que la coalición lo vote. Como yo dije recién, puse los ejemplos que puse de integrantes de la coalición, que en aquel momento se manifestaron muy contrariamente a esta ley 18.831. Y como decía hoy el estimado,
para nosotros la costumbre no es fuente de derecho, o sea, el jus cogens no es fuente de derecho para nosotros. ¿Para Eso- ustedes quién? Para Cabildo Abierto. Para Cabildo Abierto y para nuestra nación. Eso es el derecho anglicano, no es el derecho... No es el- Bueno, Martín donde Rizzo hay en el dos Uruguay no es bibliotecas, poca justamente. cosa. Y no creo que sea un Bueno, hombre de izquierda. hay dos bibliotecas entonces. Bueno, puede ser. Eso puede Por lo ser. menos dos, porque puede ser. hay muchas bibliotecas que dicen que la costumbre no es fuente de derecho. A ver, otra abogada, Virginia. Primero, ¿no? Que recién Lozano, el senador, hablaba de gente inocente, ¿no? Como que uno de los motivos que le lleva a plantear esto de reinstalar la ley de caducidad es gente inocente. Pero en realidad yo creo que si es así, o sea, no va por reinstalar la ley de caducidad, porque la ley de caducidad justamente habla de la caducidad, de la pretensión punitiva del Estado cuando se cometieron delitos con el terrorismo de Estado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que en realidad la forma en que se plantea y el lugar desde que se plantea, yo lo veo equivocado, porque por un lado se habla de atropello al Estado de Derecho, bueno, se habla del tema de la soberanía y en realidad, reitero lo que se ha mencionado, ¿no? Es el Estado con su soberanía el que decide ratificar dictando una ley, un tratado internacional. Entonces, no hay atropello del Estado de soberanía, de derecho, no hay vulneración de la soberanía del Estado. Por otro lado, también en Manini Ríos, recién lo escuchábamos en el tape, que hablaba de la arbitrariedad sesgada, ¿no? Y tampoco, por parte de los jueces, los magistrados, tampoco veo ninguna arbitrariedad, más allá de que los jueces están aplicando normas, ¿no? Que es lo que tienen que hacer, su función es interpretar y aplicar la ley, pero además hemos visto que hay fallos declarando inconstitucionalidad de la ley de caducidad y también de la ley 18.831. Por ejemplo, por esto de que esta ley... 2 y 3. Sí, los artículos 2 y 3 por el tema de la irretroactividad de la ley penal más gravosa, ¿no? Entonces, por otro lado, también lo escuchaba que decía, bueno, esto solamente es por venganza. Y bueno, tampoco creo justo hablar de que solamente es por venganza cuando, bueno, creo que ustedes mismos reconocen el dolor de muchas familias cuando, por ejemplo, en el proyecto de ley que plantean hacer, se reconoce también y se establece, creo que a nivel de obligación del Estado, lo de seguir adelante con las búsquedas de desaparecidos. Entonces creo que, bueno, que no es solo por venganza, ¿no? Por otro lado, también escuchaba que se habla de que la gente tiene problemas hoy, tiene problemas mañana, como otro argumento. Pero bueno, también creo que esas familias siguen teniendo todavía hoy un problema al no haber tenido respuestas, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, el presidente hablaba de la necesidad de obtener respuestas desde varios sectores de la sociedad. Y ahí yo me pregunto, ¿cuál es la forma para obtener esas respuestas, ¿no? Y he escuchado también muchas veces que en eso de obtener respuestas es que algunos han encontrado un argumento para, de alguna manera, no seguir adelante con la pretensión punitiva del Estado, digamos, de determinados delitos, diciendo, bueno, si se le da seguridad a militares, a personas que han cometido delitos en el pasado, de que no van a ser perseguidos, entonces ahí sí quizás hablaren y se pudiera tener información para encontrar desaparecidos, dar respuestas. ¿Ustedes creen que ese es un argumento? Nosotros estamos convencidos de que nuestra sociedad padeció acá un relato hemipléjico, porque, por ejemplo, si yo les digo, ¿quién fue Ildefonso Causlascas? Que hasta por el... apareció muerto en el cerro. Muy bien, ¿cómo apareció muerto? Atado con alambre. Sí. Atado con alambre, con 2 tiros en la nuca y su boca atada con alambre. ¿Y ¿Saben usted que, no sabe nunca, quién lo mató? ¿saben que nunca fue preso? El que... ¿Usted sabe si no estuvo preso? Entre todos los miles de presos que hubo, si no estuvo el que mató a Bueno, Carlos. entonces ninguno se No, acusó. pregunto, digo, ¿usted sabe eso? Y por lo que tengo entendido yo, por lo que sé, nadie fue preso por eso, o si no, pasó lo que me está diciendo allá la señora, de que no se supo. ¿Y una ley de amnistía entonces? Porque yo entiendo que en su momento, cuando se aplica cuando se vota la ley de amnistía, bueno, para los militares no creían que les correspondiera entrar en esa categoría de amnistiados porque no entendían que realmente tuvieran que pedir perdón por nada más. Pero pasó mucho abajo del puente, más o menos hay cierta autocrítica de ambos lados y se reconoce, y ustedes mismos reconocen justamente la violación de derechos humanos perpetrada durante la dictadura. Ya no podrían entonces una ley de amnistía. Es que en la ley de amnistía, en el artículo 5, justamente deja por fuera a los militares, a los policías y a los equiparados, porque los propios mandos militares de la época no quisieron
estar dentro. Por eso mismo. Es verdad. O sea, fueron ellos los que en aquel momento, creo desde mi punto de vista, en forma ¿Y hoy? poco inteligente, no hicieron que esa ley fuera para ambas partes o para todos los que en aquel momento confrontaron. ¿Le Porque parece acá que debió haber acá no dicho que hubo sí? por un lado luchadores sociales o idealistas y por el otro lado asesinos, militares y policías. No, eso no fue. Unos representaban al Estado, los policías y los militares, y no estoy hablando de la dictadura, y otros eran terroristas. Senador. Hablemos las cosas como son. Esos terroristas Debieron cometieron incluirse- aberraciones, secuestros, atentados explosivos, mataron civiles, mataron gente, y muchos de ellos pagaron en prisión, y es verdad. Como también ahora... Y otros no, bien. Y Y otros entró no. la ley de amnistía. ¿Debieron entonces, usted está diciendo que debió someterse también el cuerpo militar, el ejército, a esa ley? A la luz de la realidad yo diría que sí, Y porque hoy- se hubiera terminado el problema. Si hubiera salido... Bueno. Y sí, porque esa ley de amnistía es intocable a todo lo que es el derecho internacional, ¿Se hubiera a la terminado el Corte problema? Interamericana de Derechos Humanos. Y, Si vamos a los delitos de lesa humanidad, es cierto el tema de la visión hemipléjica, eso lo comparto, y si vamos a los delitos de lesa humanidad, hoy por hoy y después del 2002 se equipara el terrorismo de Estado con los actos y las aberraciones cometidas por las organizaciones terroristas de cualquier... Sí. Entonces, en eso sí se puede compartir. Lo que yo no comparto es por qué no se va a donde se tiene que ir. Tendríamos que ir a quejarnos donde se tiene que ir. El Uruguay está sometido por el derecho positivo. Es justamente, a ver, para los que han estudiado alguna vez derecho, es Kelsen el que más defiende el derecho internacional. O sea, el símbolo del derecho positivo universal es Kelsen, es quien más defiende el derecho internacional. Por tanto, el Uruguay está sometido a esa Corte Interamericana y a sus fallos. La otra cosa que tiene, otra cosa que le queda ahora a Cabildo Abierto es decir, bueno, le planteo al gobierno uruguayo retirarnos de la OEA. Bueno, ese puede ser un recurso, pero yo me parece que sería una decisión que nos dejaría aislados del mundo, convertirnos en otra Venezuela, en otra republiqueta de la cual no queremos estar emparentados. Estamos Bien. de acuerdo que ese tipo son leyes. O sea, y en la pirámide de Kelsen estamos de acuerdo que en el vértice está la Constitución y que una ley está por debajo. Creo que eso no admite muchas lecturas. Es que en el mundo de hoy, justamente es lo que admite. Por eso se crea este tipo de estatutos, porque hay valores universales que se juzgan más arriba de los estados. ¿Y por qué nos sometimos nosotros a eso? Nos sometimos por si alguna vez algún gobierno fracasara en el intento de defender a nuestros conciudadanos. Entonces nos sometemos a una jurisdicción superior, justamente por el artículo 332 de la Constitución, para defender los grandes principios del derecho, para defender a la humanidad, entendida como el valor superior, el ser humano. Senador, tenemos que despedirlo y cerrar el bloque. Entonces, ¿cuándo se va a presentar? ¿Qué expectativas reales tienen? ¿Ya han escuchado más o menos o han tomado la temperatura al Parlamento con esta propuesta? Nosotros tenemos la expectativa de que la coalición nos acompañe y quizás también alguno del Frente Amplio nos acompañe en este proyecto. Tenemos esa caso expectativa. contrario? Y caso contrario, el proyecto va a naufragar, pero nosotros tenemos la expectativa de que se vote, porque Bien. no podemos estar discutiendo lo que pasó 50 años atrás, porque si no tendríamos que remontarnos a 1904, Bien. a la Guerra Grande, al Paraguay, a la hecatombe de Quintero. ¿Pero se mantendría en la coalición Cabildo Abierto? Y sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nosotros somos parte de la coalición, somos de los socios más importantes, claro, de la coalición del gobierno y vamos a continuar en la misma. Estamos muy Bien. consustanciados con la coalición y queremos que a este gobierno le vaya muy bien, porque de esa forma le va a ir muy bien a todos los uruguayos. Senador Lozano, muchísimas gracias. No, por somos de habernos los más acompañado. importantes. Lo dije en Muchas general. gracias, senador. Muchas gracias, Gracias. por su tiempo. Pausa y ya venimos y pueden seguir debatiendo aquí en estudio, ¿sí? Gracias. Ya venimos.